¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Los saludamos nuevamente en un programa más de Espacio Político. El día de hoy tenemos una entrevista especial con una persona que tiene una trayectoria importante que ya nos platicará ahorita Gerardo, y damos la bienvenida obviamente al doctor Alberto Herrera Ordóñez. Y bueno, nos va a platicar sobre las perspectivas y los retos que tiene la inflación en México, qué es lo que está pasando, un tema que nos está pegando a todos, pero que nos gustaría sobre todo, como lo hace Espacio Político, tratar de hablarle a los ciudadanos con, digamos, con el mayor detalle posible para que puedan comprender qué es lo que está pasando en este país. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? Buenos Hola, días buenos a todo días. el espacio de que nos está siguiendo en Espacio Político. La verdad es que muy esperada esta entrevista en todas las redes sociales, todos pedían los links y bueno, en su momento ya los estaremos compartiendo y cómo no, si tenemos a mi maestro, a mi coordinadora, al buen doctor Alberto Herrera, y la verdad es que quién mejor, mi Jorge, Alberto, para poder hablar de este tema Gracias. que él. Les voy a platicar un poco de la trayectoria del doctor. Es licenciado en Comercio Internacional por la Universidad de Guadalajara. Obtuvo el grado de maestro en Gobierno y Asuntos Políticos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO, que es la sede académica de México. Es doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente sus líneas de investigación es la política económica internacional, los procesos de integración económica, instituciones de gobierno y empresas sociales y familiares. Es miembro del 99 al 2014 del Consejo Consultivo de Evaluación del Premio Nacional de Exportación que otorga la Secretaría de Economía. Estos últimos años que lo hemos visto muy activo en las redes sociales a nuestro querido doctor, es asesor en línea de las licenciaturas de Relaciones Internacionales, Ciencia Política, Trabajo Social y Pedagogía en la UNAM y coordinador general de la Educatic Online, empresa que ofrece asesoría y capacitación en cursos en línea y plataformas educativas. No es comercial, pero cualquier cosa que quieran capacitarse en línea, el doctor es el indicado. Bienvenido, doctor Alberto. ¿Cómo Muchas está? gracias, Gerardo. Muchas gracias, Jorge. Un placer. Definitivamente estos temas que parecieran ser temas para iluminados, ¿no? Son temas comunes que debemos de aprender, conocer, manejar y sobre todo estar preparados para enfrentarlos porque es lo del día a día. Estos temas económicos son tan cotidianos como ir al mercado y de ahí los efectos de lo que vamos a hablar hoy día, ¿no? Así es, Alberto. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Espacio Político. Saludamos a las personas que ven este video donde quieras que se encuentren. Y bueno, que nos regalen un comentario, compártanlo, regálenos un like. Vamos a estar realizando diferentes entrevistas con especialistas. Y bueno, doctor Herrera, pues preguntarle de inicio, ¿cómo debemos nosotros, como mexicanos, como ciudadanos, entender este tema de la inflación? Pareciera que no es una responsabilidad del gobierno, sino que es algo externo que no se puede controlar. Quisiéramos empezar por ahí, o sea, realmente cómo el ciudadano lo está viviendo actualmente, cómo tú lo ves y realmente qué tanta influencia tiene el gobierno en esto que está ocurriendo. Ok, sí, miren, yo creo que vamos a empezar por hacer unas definiciones básicas con las cuales vamos a poder construir lo que vamos a ir explicando, porque muchas veces, como decía hace ratito, parece que es un tema para iluminados, pero sí, y sí, cuando no nos hablan con claridad. Y aquí, bueno, hay que decirlo, de pronto los medios de comunicación tratan de manipular o de manejar las cifras de tal forma que nosotros tenemos expectativas completamente diferentes de las reales. ¿A qué me refiero? En principio hay que decir que la inflación como tal es un resultado de una medición de un índice. ¿Qué significa esto? Que el índice nacional de precios al consumidor es un número que resulta de la suma de los precios de los productos de la canasta básica. Entonces, al sumar estos precios, te da un número índice. Y ese número índice se va comparando con el anterior, de la semana pasada, del mes pasado, del año pasado. Y entonces, el resultado que te dé, sea positivo o negativo, es cuando hablamos de que si hay inflación o deflación. Entonces ahí vamos a empezar a ver que
que una vez que entendamos esta forma de cómo se configura el índice nacional de precios al consumidor, entonces vamos a ver que cuando hablamos de inflación es porque este índice se incrementó. Por ejemplo, si el día de hoy yo tengo mi número de índice en 1000 y mañana lo tengo en 1100, entonces hubo un incremento de un 10%, entonces hubo una inflación del 10%, se incrementaron los precios de la canasta básica en un 10%. Pero aquí hay que irnos un poco más atrás y hay que explicar básicamente cómo y quién configura este índice nacional de precios al consumidor y por qué se le conoce como la canasta básica. Hay muchos detalles muy interesantes atrás de esta configuración y esto nos va a ayudar a entender que no siempre un número del 10, 15, 7, 2% de inflación implica de que todo esté caro o todo esté barato. Implica que hay cosas que el gobierno, ojo, de manera intencionada, incluye en la canasta básica. Esto no lo dicen porque pues, no es parte del negocio, pero el gobierno de manera unilateral determina cuáles son los productos que se van a medir y cuáles no. Entonces, cuando nosotros vamos al mercado, hablaba hace rato de ir al mercado, cuando el ama de casa, el profesionista, el padre de familia, el proveedor va al mercado literal a comprar los productos que van a consumir en su familia, pues encuentra que realmente ese 7% que nos estamos manejando, pues no es cierto. O sea, de pronto llega el jefe de familia y dice, bueno, mi familia consume estos productos. Y ese es un tema muy interesante que nos puede ayudar a entender cómo va la inflación. Cada una de nuestras familias puede tener su índice de precios familiares y determinar de manera particular como familia cómo le está afectando el aumento de los precios. Entonces, habrá quien, por ejemplo, son veganos, una tendencia respetable. Yo soy carnívoro, pero bueno, hay gente que es vegana. De seguro, su canasta básica es diferente a la mía. Y yo, por ejemplo, yo veo que la carne, pues se mantiene más o menos estable, es un producto estable. Entonces, a mí, el incremento de los precios, como el aguacate, o el limón, o el jitomate, que son más productos veganos, posiblemente a mí no me afecten, porque yo no los consumo. Pero estas personas que sí los consumen van a tener un índice de precios de familia altísimo, no del 7, del 15, 20 o hasta más, ¿no? Entonces, para empezar hay que identificar esta parte, ¿no? La inflación es el resultado de medir un índice, que si es positivo es inflación, se incrementaron los precios. Si es negativo, es deflación, bajaron los precios. Y ocurre, de pronto, si el jitomate estaba en 40 y luego baja a 20, hay deflación del jitomate. Pero, como es un número índice que es el resultado de la suma de muchos productos, aguacate, limón, jitomate, cebolla, carne, pollo, por decir alimentos, pero también tiene que ver transporte, servicios, luz, internet, ¿sí? Recuerdo que ahora sí que en mis tiempos hasta el bocho lo metían en la canasta básica, porque decían que era un producto de consumo común, o sea, la gente necesitaba un auto. Y el auto más común de meter en la canasta básica era el bocho, el Volkswagen, ¿no? Entonces, aquí yo le recomendaría que cada familia hiciera su propio índice de precios en función a sus consumos. Y entonces ahora sí podamos discutir qué tanto o qué poco se están incrementando. Entonces, ahora, ya de manera particular, Jorge, a tu pregunta, decías que si las políticas del gobierno están propiciando que esta inflación se contenga o no. ¿Qué significa? ¿El gobierno está haciendo lo suficiente en materia de política económica para contener el incremento de los precios? Yo tengo mis dudas porque lo que he escuchado de sus propuestas son paliativos a corto plazo, que es como muchas veces lo hacen, para generar una sensación de que estamos bien. Y entonces el tema con el tiempo se diluya y no siga esta presión social de exigirle al gobierno que contenga los precios. ¿Qué significa? Pues el gobierno decidió meter en su lista, no sé cómo lo hizo, porque nada más no la presenta, creo que eran 23 artículos o 29 artículos que ellos dijeron, estos artículos vamos a meterlos a un control de precios.
Y eso significaba que entonces esos productos no iban a aumentar, independientemente si sus insumos o materias primas para producirlos aumentaron o no, estos productos no van a aumentar. Y fue por decreto, y dice el gobierno, en acuerdo con los industriales de esas áreas, ¿no? Entonces, esta medida de control de precios acordada con los industriales, sí, efectivamente contiene la inflación, porque esos productos en particular no van a aumentar, pero por decreto. Ojo, no es porque el mercado haya determinado que el precio baja, se mantiene igual o sube, sino que el gobierno dice de manera unilateral, en acuerdo con los empresarios o los industriales del área, que esos precios no van a aumentar. Entonces, yo ahí tengo mis dudas porque eso es artificial, ¿sí? Y esto genera lo que conocemos en la economía como una distorsión del mercado. ¿Qué significa la distorsión del mercado? Que en una economía capitalista, le duela a quien le duela, le guste a quien no le guste, pero estamos en un sistema capitalista de libre mercado, ojo, libre mercado, donde las fuerzas del mercado determinan el equilibrio de los precios. ¿Qué significa? Que la familia o las familias y las empresas productoras, industrializadas, comercializadoras, determinan a través de mecanismos transparentes cuánto debe costar un producto. Entonces llegan a acuerdos tácitos de decir, te lo vendo en 10. No, yo en 10 no lo pago, yo lo pago en 7. Ok, ¿qué te parece si dejamos en 8? Ok, queda en 8. Tú lo puedes pagar y con lo que yo pago tú puedes seguir produciendo. Acuerdos tácitos, no escritos, no reglas de acuerdos populares, no. El mercado, ¿qué significa esto? Que las familias salen a la calle a comprar sus productos, que las empresas ponen a disposición de ellos en los mercados, y si el precio es alto, la familia no lo compra. ¿Y qué hace la empresa? Dice, ah, caray, no lo están comprando. ¿Qué pasa? Es que es muy alto. Bájale poquito. Entonces ya está la otra vez la familia y dice, ah, ahora sí lo puedo comprar y lo compra. Mecanismo transparente, ley de mercado, libre economía, sin ningún problema. Pero llega el gobierno con acuerdos populares de este tipo y determina que ciertos sectores van a contener sus precios. Entonces, ¿qué pasa con la familia que recibe ingresos de esa industria? ¿O qué va a pasar con los proveedores que mandan materias primas o componentes a esa industria? Pues van a haber reducido sus ingresos, ya sea por pago de materias primas o por sueldo, porque como no aumentan los precios, las empresas no tienen suficiente dinero para seguir aumentando los sueldos o seguir comprando más. Entonces, aquí a mediano plazo, pues qué padre, se contuvieron los precios, pero a largo plazo tenemos un problema, ¿sí? Va a haber menos producción, menos ingresos en la familia, y entonces, sí, contuviste la inflación, pero ¿a qué costo? ¿Sí? Ya. Adelante, Gerardo, adelante. Gracias, doctor. Doctor, yo creo que mejor manera de explicarlo no se pudo. Desde el momento en que tú vas al mercado, al súper, a donde sea, te das cuenta del tema de la inflación. Se dice que la inflación está por ahí del 7.4, 7.5%, yo lo estaba viendo, doctor, y nos comentas que está más por arriba de lo que están diciendo el mismo gobierno. Yo lo veo, se nota, o sea, tú lo dices, cualquier persona va y lo notamos en el momento. De verdad es que yo creo que se ha incrementado, el gasto ha sido prácticamente al doble de lo que yo hacía una semana, se me fue al 100% prácticamente lo que yo gastaba comprando exactamente lo mismo, doctor. ¿Qué forma más acertada de explicar el tema de la inflación? Y bueno, pues por eso queríamos a los especialistas. Pero yo tengo una duda, doctor. He platicado con mucha gente y dice, pero no es culpa del gobierno. Todos los gobiernos, todos los países tienen inflación ahorita, ¿no? Específicamente, y me defino a los que defienden al gobierno. Todos los países tienen inflación. Y yo te pregunto, doctor, ¿por qué nos llegó esta inflación? ¿Realmente no es problema del gobierno? Muchos dicen que es la guerra, muchos dicen que este fue el tema de la pandemia. ¿Qué nos causó esta inflación, doctor? Ok, mira, la gente que dice que son causas internacionales tiene razón, pero aquí es donde vienen los asegúnes. Efectivamente, la guerra que está ahorita allá en Asia, Europa, eh,
es un tema que afecta los precios de las mercancías que comúnmente consume la gente, específicamente los granos. Ucrania y Rusia son los principales productores de granos básicos. Y hablo a nivel internacional, o sea, no que ellos produzcan para sí, no, ellos producen para el mundo, son los granjeros del mundo. Como un tiempo fue Estados Unidos y que en algunos productos China lo sigue siendo. Entonces, al existir esta guerra, ¿qué pasa con el suministro de estos productos? Se reduce y es tan básico como cualquier clase de economía. A menor oferta, incremento de precios. ¿Sí? Porque hay menos producto, sube el precio y va a consumirlos el que tenga para comprarlo. Punto. Entonces, además de que hay escasez del producto, hay incremento del precio y nos pega. No nada más a México, a todo el mundo, porque son granos básicos. ¿Sí? Ahora, por otro lado, tenemos lo de la pandemia, lo del COVID. Aquí hay que entender lo siguiente. Estamos en un mundo globalizado, donde cualquier producto que consumamos, desde alimentos hasta productos electrónicos, tienen componentes de todo el mundo. Con el COVID se, se cancelaron la producción de algunos artículos porque las plantas cerraron. Recordemos que en el COVID cada gobierno tomó sus propias políticas respecto a cómo abordar. Buenas o malas, no lo sabemos porque fue algo imprevisto. Realmente yo creo que ningún gobierno en su sano juicio hubiera hecho un plan B de decir, ok, este va a ser mi plan de política de gobierno, pero si viene una pandemia voy a hacer C. No, no existía. O sea, aquí la diferencia, y aquí vamos a la parte interna, aquí la diferencia es la inteligencia con la que fueron recibiendo la información y la fueron traduciendo en políticas públicas. Y aquí cuando hablo de políticas públicas me refiero a las políticas de salud y a las económicas. ¿Sí? Entonces, a nivel mundial, el COVID afectó las cadenas de suministro de partes y componentes de todas las industrias. El ejemplo más claro para muchos, porque es el que más se publicitó en las noticias, porque recordemos que también las noticias más taquilleras son las que más se publicitan, y fue la industria automotriz. ¿Qué pasó? Que en el 2020, 2021, la gente que quería comprar auto nuevo no podía comprar, no había autos nuevos. Y no es que no existiera producción de autos nuevos, sí, pero que había ciertos componentes electrónicos sobre todo que se producían en China, que son estos, no sé exactamente el nombre, pero es un componente electrónico que va en la memoria del auto. Entonces, el auto puede estar terminado, pero sin este componente electrónico la computadora no funciona, y ustedes saben que ahorita todos los automóviles tienen computadoras, y que es la base del auto, ¿no? O sea, puede traer buen motor, buenas llantas, todo, pero si no trae este dispositivo, el auto no funciona. Entonces, los autos están ahí listos ya para venderse, pero no había este componente. Entonces, eso provoca una escasez de autos nuevos en el mercado. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces la gente que quería cambiar de auto, por lo que haya sido, porque hay miles de razones, no solamente es porque quiera tener más autos, sino que de pronto el auto que tienes ya es viejo, el auto que tienes ya no funciona, etc. Entonces, la gente quiere comprar un auto. Lo puede hacer, estamos en un mercado libre. No hay mercado, no hay autos nuevos. Entonces, se va al segundo segmento, que es el de los autos usados, y ustedes vieron que los autos usados en el 2021 incrementaron sus precios de una forma impresionante. Eso es inflación también. Entonces, a nivel internacional, algunos productos comenzaron a escasear en los mercados y esto provocó inflación a nivel global. Ahora, volviendo con lo que decía hace rato, la información que fue fluyendo del COVID, cada gobierno la fue utilizando de una manera inteligente o torpe en función de las capacidades y competencias de cada gobierno. ¿Sí? O sea, aquí no estoy diciendo que sean buenos o malos gobiernos, sino que hay capacidades que se dan y hay capacidades que no se dan. O sea, ¿lo tienes o no lo tienes? Entonces, en nuestro país, desafortunadamente, en este gobierno en particular, porque en todos los gobiernos ha habido pifias, siempre. O sea, tú ves la política económica y dices, no inventes, o sea, ¿por qué hicieron eso? Una pifia, pasa, ¿no? En este caso, en nuestro país, las pifias fueron recurrentes. Por ejemplo, a nivel internacional, muchas economías desarrolladas dieron apoyos directos, económicos, dinero físico, a las empresas para que mantuvieran su operación.
Y está bien, porque es parte de la función del gobierno de crear condiciones para que la economía no se detenga. La economía tiene que seguir creciendo. Entonces, en México no. En México, oye, se va a cerrar el sector restaurantero, ustedes recordarán, que cierre. Oye, pero son tantos miles de empleos. Ah, no importa, ya que termine la pandemia, se van a recuperar. Híjoles, es que de veras no saben lo que implica abrir un negocio. O sea, un negocio no es, lo cierro y lo abro en 3 meses y no pasó nada. Pasa mucho. 3 meses, 6 meses, 9 meses sin tener ingresos en una empresa, cualquiera que sea, es la muerte, sobre todo en nuestro país, donde los estímulos para las pequeñas empresas son casi nulos. Las grandes empresas no requieren apoyos del gobierno y son las que más los reciben. Entonces, aquí tenemos una situación un poco compleja porque yo pensaría, sin querer echar culpas, que el gobierno tiene claro el panorama de lo que son las empresas pequeñas. Ustedes saben, las micro pequeñas, las pymes, representan entre un 70 y 80% de La base de la pirámide. La generación de los empleos está en las pymes. Y es de la que menos apoya. No, tenemos un problema de desempleo grave. Entonces, tenemos desempleo, tenemos escasez de servicios o de productos, porque no hay forma de producirlos, porque no hay incentivos para producir. Entonces, aquí es donde estamos viendo que el gobierno sí tiene culpa del por qué la inflación llegó hasta donde llegó, por su omisión o por su falta de visión respecto a lo que se tenía que hacer en una pandemia para que la economía no cayera. En el 2021, la economía mexicana creció, creo que cerca del 7-8%. Pero en el 19, cuando fue el primer año de la pandemia, bajó hasta el 11%. Entonces, en términos reales, en el 2021 seguimos con un crecimiento negativo porque no nos alcanzó el 8% para compensar el 11%. Matemáticas simples. ¿Sí? Entonces, creces negativamente un 11 en 2019 y creces positivamente un 8, en el 2020 te faltan, digo, en el 2021 te faltan 3 puntos. Súmale, lo que debiste haber crecido en 2021 y 2022 de manera natural, porque siempre hay que crecer. Entonces nos faltan como unos 6-7 puntos porcentuales en el 2022 para compensar lo del 2019. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo una cuestión más de fondo, donde el gobierno no tuvo la capacidad de entender las señales de los mercados nacionales e internacionales, donde les decían, señores, hay que apoyar al empresario, no es el enemigo. Desafortunadamente es la visión que tiene nuestro gobierno. El empresario, el emprendedor, el que tiene la capacidad de generar riqueza, generar empleo, es el malo de la película. No, no, no es el malo, no es el enemigo. Es más, en la economía no hay enemigos, hay competidores. Al final de cuentas, todos dependemos del mercado, ¿no? Entonces, hay culpa, respondiendo puntualmente a la pregunta, ¿hay culpa del gobierno del por qué llegamos al nivel de inflación? Sí. ¿Hay factores externos? Sí. Pero esos factores externos se pudieron haber atenuado o contenido si el gobierno hubiera tomado decisiones asertivas en políticas económicas locales. Perfecto, doctor. Adelante, Gerardo, adelante. Yo nada más apuntando y en lo que dijo el doctor, coincido totalmente, doctor. Es que los empresarios, las pequeñas y medianas empresas han sido olvidadas en este gobierno. Hay algo, como lo acabas de mencionar, no hay estímulos para las pequeñas empresas que son estas pymes, como lo comentó Jorge también, son la base piramidal para que esto fluya. Yo también creo que en todo el mundo hay inflación por el tema de la pandemia, el tema de la guerra, pero sus políticas económicas son otras, ¿no? O sea, también me dicen, es que Estados Unidos tiene inflación, sí, pero su política económica es diferente, ¿no? Incluso hasta el tema de la guerra, el tema de las armas y salen más rápido, ¿no? Eso también es una política económica que ellos hacen. Nosotros ha sido muy mal manejada, doctor, ha sido y me encantó lo que mencionaste, la omisión que ha tenido el gobierno para las pymes.
no se apoyan, se olvidaron de los empresarios, se los olvidaron de los pequeños emprendedores, quitaron los organismos que ayudaban a estos emprendedores a subir, porque yo creo que no solo el gobierno tiene la responsabilidad de generar empleos es responsabilidad de todos, de nosotros que queremos emprender, de los empresarios que no han sido apoyados, de estas empresas que se les debió haber metido un flujo económico para poder seguir generando empleos y no cerrar 3 meses porque se les hizo muy fácil, abres a los 3 meses y no pasó nada. Y lo comentaste, doctor, sí pasa mucho. ¿Querías comentar algo, Jorge? Sí, sí, no está excelente la charla, la verdad, muy ilustrativa. Pues digamos, esto siempre se puede poner peor, ¿no? Yo creo que voy a pasar ya a mi siguiente pregunta, pero una realidad es que el gobierno que encabeza el presidente López Obrador, pues desde el principio demostró que no le interesaba, digamos, impulsar a los empresarios. Digo, no los grandes, porque digo, ellos no padecen, pues tienen muchísimo dinero, pero sí a las pequeñas y medianas empresas, las famosas pymes, ¿no? Y sobre todo al microempresario, que es pues la tiendita, la tintorería, la lavandería, la estética, etcétera, ¿no? Ese tipo de negocios que a final de cuentas también le pegó muchísimo esto. Pero doctor, ¿qué es en el supuesto que va a ocurrir? Porque ya estamos hablando de que hay una premisa de que el gobierno no le interesa apoyar a las empresas. Si esto sigue con esta tendencia, ¿qué es lo que vislumbra, doctor? ¿Qué es lo que va a ocurrir con, digamos, van a seguir digamos, quebrando más empresas, esto genera más desempleo, la economía se empieza a caer más, ya sabemos que no hay inversión extranjera directa como solía hacer en gobiernos anteriores, aunque tomaban ciertamente malas decisiones, se convertían en pifias, como bien comenta doctor, pero bueno, en realidad se avanzaba, ¿no? En política la idea es avanzar, no retroceder, aquí estamos retrocediendo. Entonces, ¿cómo vislumbra, doctor, en este camino que está llevando el gobierno, que va a ocurrir a futuro, al futuro próximo, inmediato? Pues mira, aquí hay varias cuestiones y la más interesante es que para un coraje un poco más fuerte para el señor López, al final del día los capitales neoliberales van a venir a rescatarnos. ¿Por qué? Porque nuestra economía depende en gran medida gracias a la apertura comercial. Miren, la apertura comercial logró cosas muy buenas en nuestro país y logró cosas y provocó cosas malas. Como cualquier evento, siempre hay costos colaterales, siempre. Entonces, con la apertura comercial que inició en el 86 con el ingreso al GATT, que hoy es la OMC, y en el 94 con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los posteriores acuerdos comerciales que ha firmado México, eso permitió que nuestra economía fuera de las más abiertas y más dinámicas a nivel internacional. Es un hecho, son realidades. No es lo que yo quisiera que pasara, es lo que está pasando. ¿Y qué es lo bueno? Que nuestro mercado tiene la oportunidad de acceder a miles de artículos diversificados, diferentes precios, costos, calidades de todo el mundo a muy buenos precios. ¿Sí? O sea, hay que ir viendo esta parte de ese, así como es, ¿no? Ahorita nosotros podemos tener los celulares, las computadoras, los autos, alimentos, de cualquier parte del mundo sin ningún problema y sin ningún costo adicional, que eran los famosos aranceles. Ahorita la mayor parte de los productos entran sin aranceles. Entonces, nuestra economía está vinculada, está globalizada, no solamente al mercado norteamericano, del cual todos sabemos dependemos hasta el 80% de la balanza comercial, pero también está la Unión Europea, está Japón, está China y América Latina en menor medida, pero ahí está. Entonces, México se ha constituido en esta apertura comercial, en esta globalización, un área geográfica privilegiada para el intercambio de mercancías e instalación de empresas, como decíamos, de la inversión extranjera directa, porque Europa y Asia se acercan al mercado más grande del mundo, que es América del Norte, Estados Unidos y Canadá. ¿Sí? Entonces, hay un interés particular de los grandes capitales de no dejar caer a México en su economía. ¿Sí? O sea, aquí están más ocupados en buscar estrategias para lograr que México tenga un crecimiento económico, las economías internacionales y los capitales extranjeros de nuestro mercado. Entonces, y aquí es una cosa que a mí me da mucho gusto decirlo y saberlo,
que a pesar de las ideas retrógradas en economía de la 4T, nuestra economía va a ser una economía neoliberal, liberal, de apertura comercial, por siempre. Ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, menos China, va a permitir que México se convierta en un Estado socialista o en una economía de Estado. No lo van a permitir. Y esto por nuestra ubicación geográfica con Estados Unidos, más de 3,000 kilómetros. Claro, pero por supuesto. Miren, les voy Esa a es la razón. les voy a platicar algo rápido que pasó en los 90s. Ustedes recordarán que nosotros tuvimos una crisis económica muy fuerte en la transición entre Salinas de Gortari y Zedillo, que fue la crisis del 94, y hay un chorro de mitos alrededor de todo esto, pero no me voy a detener en eso, voy a detener en lo siguiente. México tiene su crisis el día 20 de diciembre del 94, aproximadamente. El día 6-7 de enero ya tenía líneas de recursos de préstamos por más de 36,000 millones de dólares. Así, ¿cuánto necesitas? Ahí te va, no te caigas, espérate México, vamos por ti, ¿sí? En el 97, Argentina tuvo una crisis similar o peor. Pasaron 6 meses y ninguna economía fuerte, europea, no, Estados Unidos, Canadá, salía a su rescate. ¿Sí? ¿Por qué? La importancia geográfica es esencial. Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Y se nos va a ayudar es porque tiene un interés económico fuerte en el país por todo lo que representa, que podemos irlo desmenuzando, pero no sé si sea tema, porque es una cuestión ya más particular de eficiencias internacionales, ¿no? Sí. Pero bueno, hay que decirlo, México no va a ser una economía de Estado, va a seguir siendo una economía neoliberal. Doctor, esta parte es muy interesante. En realidad, la relación que existe con Estados Unidos, que ciertamente no es tanto de amistad, sino de intereses, y así hay que verlo. ¿Qué tanto el gobierno mexicano está jugando con esta carta? Es decir, que saben que de cierta manera, aunque las decisiones que han tomado no han sido las más acertadas, las idóneas, las correctas, están apostando a que Estados Unidos no dejaría, en este caso, caer a México, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista económico. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, pasa una cosa bien interesante con nuestro querido presidente. Son estrategias políticas más que económicas de las que él está emprendiendo. Él no está mirando a ver si la economía crece o no crece. Él está mirando siempre al 2024. Desde el 2018 que asumió la presidencia, no ha dejado de estar en campaña. Cierto. Entonces, su mirada siempre ha sido cómo conseguir más capital político cada vez. Y si ustedes observan sus decisiones, y esto es básico en ciencia política. En ciencia política nos enseñan que el político toma decisiones por intereses individuales o de grupo y no por intereses sociales. Es fuerte decirlo, pero es la verdad. O sea, un político, ya que está en el poder, su intención es mantener el poder, no cumplir con sus objetivos de campaña, ni cumplir o buscar el bien común. No. El político profesional, esa es su chamba, conseguir capital político, el cual pueda utilizar en votos para mantenerse en el poder. Entonces, López Obrador lo sabe, y todos los que están en la política lo saben. Entonces, siempre un político revisen por qué hace las cosas, y al final la respuesta va a ser por tener capital político. Entonces, ahorita, López Obrador, bueno, ahorita, desde el 2018 y desde antes, todas sus acciones van encaminadas a aumentar su capital político. Por eso cuando él baja su popularidad, se pone mal y busca formas de recuperarla. Hoy, 6 de junio, está feliz porque ganó 4 de 6 gubernaturas. Ya tienen 20 estados, más Morelos y San Luis Potosí son 22. Entonces, está feliz y por eso decide hoy no ir a la Cumbre de las Américas. Si el resultado hubiera sido negativo, posiblemente iría, porque eso le sumaría puntos. Pero como no le interesa, así, literal,
no le interesa la cumbre de las Américas porque en términos de política interior no pesa para el capital político, entonces no va a ir. Él está ahorita enfocado en decir, ok, ganamos 4 de 6, ahora vamos hacia el Estado de México, porque es el segundo objetivo, el siguiente objetivo, antes del 2024. Entonces, la economía, y fíjense que aquí está precisamente lo maquiavélico y lo interesante. La economía sabe, lo que acaba de decir hace un momento, sabe que las economías internacionales, los capitales internacionales, van a venir a rescatarnos. Lo sabe. Entonces dice, ah, sigo con lo mío. O sea, al final del día, Que alguien más se encargue. cualquier política económica que implemente o deje de implementar, sus resultados ya están dados por el comercio internacional y las economías internacionales. Dicho de una forma muy práctica, que el neoliberalismo se ocupe de la economía, yo me encargo de la política. Y doctor, hace sentido porque en ningún momento López Obrador, desde antes como candidato electo y posiblemente candidato ya constitucional, perdón, presidente constitucional, en ningún momento estuvo en contra del TEMEC, antes Telecan, o sea, en ningún momento. Entonces, esto hace sentido con lo que estás comentando. Es sorpresivo, o sea, si en el discurso digo que voy contra los neoliberales, contra las economías de capital, contra los capitalistas, y creo condiciones de negociación para un TECMEC recargado y que pone a México de nuevo en la misma situación de siempre, como un proveedor de productos y de mano de obra para mercados como Canadá y Estados Unidos. O sea, realmente nuestra posición como economía, y ya lo dijo Jorge Castañeda en su momento, sigue siendo el plato trasero para estos dos tipos de economías. Y López Obrador lo refuerza por los términos en los que firma el TECMEC. Sí, entonces, incluso López lo ha dicho, a él no le interesa la economía, para él no es una ciencia. La economía es algo, está por ahí, pero no me interesa, lo ha dicho. Entonces, el que no lo quiera ver, pues que no lo vea, pero a López Obrador no le importa la política económica. A él le importa hacer política para mantener el poder y que en el 2024 gane otra vez su partido y entonces su proyecto político continúe, pero creo que se va a llevar una sorpresa. Y aquí estoy anticipando vísperas, pero si gana Marcelo, no le va a seguir el juego a López Obrador con su proyecto. Incluso hemos estado platicando con algunos amigos, gane quien gane el 2024, el aeropuerto de Texcoco se va a revivir. Ahí se los dejo de tarea nada más. Ok, bueno, buen presagio ahí, va a estar interesante ahí confirmarlo en próximos meses. Pero bueno, esta parte interesante. Entonces, realmente la economía mexicana de por sí ya está mal. Si no tuviéramos esta ubicación geográfica con Estados Unidos, estos intereses por la mano de obra barata, los insumos, materias primas que estamos exportando, un 80% prácticamente de exportaciones hacia Estados Unidos, y si no tuviéramos esta ubicación geográfica con Estados Unidos, pues realmente esto estaría del caos, doctor. Esto seríamos como el ejemplo que citas de Argentina, tal vez peor, no lo sabemos. Pero bueno, el punto es, digamos, bajo esta premisa, esta condición, deberíamos de preocuparnos, o bien esta inflación se va a controlar, o no habría que poner tanta atención al respecto. Mira, yo creo, ya en términos más prácticos, hablando de inflación, en todos los momentos de la historia económica de todos los países siempre ha existido la inflación. La inflación es parte inherente de una economía que crece. ¿Por qué? Porque un elemento muy importante de la composición del precio de un producto es la mano de obra o los sueldos que se pagan. ¿Sí? Entonces, en ocasiones hay incremento de mano de sueldos y eso se ve reflejado en los precios. Pero está bien, porque si el precio aumentó porque estoy pagando más a mis trabajadores, significa entonces que las familias tienen más ingresos. Y si las familias tienen más ingresos, significa que puede pagar ese producto a ese precio que aumentó. Entonces no hay ningún problema. Entonces la inflación es válida, es necesaria de pronto, porque también a veces los precios de las mercancías suben porque hubo una mejora en la calidad. ¿Sí? Claro. Luego con los aparatos electrónicos, un nuevo modelo en los autos, ¿no? Nuevos componentes, nuevas versiones, nuevos elementos. Entonces, eso obliga a un incremento del precio.
Pero no pasa nada porque al final del día esa empresa que recibe ese pago por ese producto lo traduce en sueldos que va a pagar a familias que van a tener mayores ingresos y entonces es como vemos que una economía empieza a crecer también, porque hay más consumo, hay más ingresos y no pasa nada. El problema está cuando no hay un incremento en los precios por razones de mejoras en las mercancías, sino por escasez. Entonces, cuando aumentan los precios por escasez, es porque tenemos un problema subyacente de fondo que alguien no está viendo y que no está resolviendo y que por lo tanto puede provocar una crisis económica más fuerte, porque entonces va a llegar un momento en que esa mercancía, ese producto, ese servicio ya no se va a poder ofrecer. Hablamos de la obsolescencia, por ejemplo. ¿Sí? Es un Claro. tema. O sea, ¿qué es la obsolescencia? Cuando todas las empresas están obligadas a invertir y no obligadas por una condición de capricho, sino por una cuestión de eficiencia, que es invertir, comprar maquinaria nueva de vez en cuando, porque la maquinaria se agota, se desgasta, es normal, o sea, quien no lo quiera ver, pues métase a una fábrica y verá cómo la fricción natural, la física nos lo dice, de las máquinas provoca un desgaste, entonces hay que darle mantenimiento, hay que comprar maquinaria nueva, hay que invertir en partes y componentes de la maquinaria y hay que actualizarla, modernizarla y hay que invertir. Si no lo haces, esa fábrica en 10 años va a desaparecer, porque no va a funcionar, no va a ser productiva, o va a tener precios muy caros. Entonces, hay muchos elementos alrededor de las industrias que hay que ver del por qué incrementan los precios de las mercancías. Otro dato fuerte, fuerte, es el cómo los grupos delincuenciales están optando ciertos sectores, específicamente, ¿por qué aumentó el limón y el aguacate? No tiene que ver con política económica, no tiene que ver con COVID, no tiene que ver con la guerra, tiene que ver con el hecho de que los grupos delincuenciales cooptaron este mercado, específicamente en Michoacán, y provocaron escasez, lo que provocó que aumentara el precio del aguacate y del limón en particular. Y eso lo vemos porque es un producto muy importante para la canasta básica y para el consumo nacional. ¿Sí? Pero hay otros productos similares, hay muchas industrias. Hace poco hablaron de Casa Madero, que iba a cerrar porque algunos grupos delincuenciales tomaron parte de las instalaciones. Entonces, la inflación también es provocada por el crimen organizado. En nuestro país, no hablo a nivel general, en nuestro país, estos dos casos del limón y el aguacate son claros, o sea, no hay que darle mucha explicación y mucha vuelta a la hoja. Los grupos delincuenciales se apoderaron de esas áreas de producción. Y a final de cuentas, también la indecisión del gobierno de poder, digamos, darle soluciones a ciertos temas en particular, ¿no? O sea, cuando prácticamente vemos que si el presidente no le interesa, ¿por qué les habría de interesar al gabinete y a los demás servidores públicos, ¿no? Si el presidente no es su interés, pues. Bueno, es que yo no veo ningún, de verdad, salvo el Marcelo Ebrard, no veo ningún personaje del gabinete haciendo su chamba. No veo. O sea, posiblemente tras bambalinas y en su escritorio está haciendo. Pero un servidor público de ese nivel, a nivel de secretario, secretario de Trabajo, secretario de Economía, bueno, la tía Cloutier como que de repente sale en las noticias a hacer declaraciones, pero no más. O sea, Sí. ¿qué otro secretario de Estado está dando la cara para decir cómo hacer las cosas? Todo se remite a la mañanera. Y en la mañanera lo que dice el Mesías, y si para López Obrador no es un tema irrelevante, no entra en la agenda de su mañanera y por lo tanto no se atienden. Recordemos que una parte bien importante de atender los problemas tiene que ver si el tema está o no incluido en la agenda política del gobierno. Entonces, hay temas que no están incluidos y entonces por lo tanto no hay recursos y no hay atención pública ni mediática de ningún tipo. Está un tema ahí guardado. Entonces, Claro. yo hasta ahorita... Todo esto por lo que comentas, ¿no, doctor? Por el tema de que todos están tratando de ganar el capital político, ¿no? Les importa más eso, qué van a hacer después de que termine el gobierno, a dónde se pueden ir estos chapulines nada más que andan brincando, hacia dónde se van a ir, porque realmente si no estás, yo me atrevo a decir también que el próximo, casi tenemos a nuestro nuevo presidente, me atrevo, que no veo a nadie más que está haciendo su chamba, es Marcelo Ebrard,
prácticamente si no ganan este capital político, pues no son nada, mi querido doctor. Sí, continuamos aquí con el doctor Alberto Herrera en la entrevista del tema de la inflación. Doctor, fíjate que tenemos algunas preguntas del público de nuestros que nos han estado siguiendo aquí en Espacio Político y nos preguntan, y va muy de la mano, ¿cuándo termina la inflación? ¿En qué momento termina la inflación? Y muchos se ha dicho en redes sociales, muchos han dicho los economistas, doctor, que nuestro dinero ya no vale lo mismo. O sea, dicen, ¿es cierto que ya no vale lo mismo nuestro dinero? ¿En qué momento acaba la inflación? ¿Estamos en esta inflación? Esa es una de las preguntas que nos están haciendo el público que nos está viendo y que sobre todo tenían estas preguntas en específico para ti, doctor. Mira, como mencioné, la inflación no termina. O sea, no es algo que ningún gobierno diga por política económica, bajo estas condiciones, la inflación va a terminar. No, más bien buscan aprovecharse que sea una inflación, vamos a decirlo así, no existe el término, pero vamos a decirlo así, inflación sana. Como decía, ese círculo positivo, ¿no? De que hay inflación, hay incremento de precios, hay más sueldos, entonces hay una Existe, inflación pero no natural. afecta tanto. No me afecta en mi economía y no me deja no, hablando de la palabra de inflación, que te la voy a explicar, no me obliga a que deje de crecer. Porque hay un crecimiento económico. La inflación provoca crecimiento económico. ¿Sí? Ahora, nuestros pesos van a valer menos, o mi poder adquisitivo, que es la palabra formal en economía, mi poder adquisitivo va a caer o se va a mantener. Miren, el poder adquisitivo de una moneda o el poder adquisitivo de las familias tiene que ver con que si ese dinero compra más o compra menos de un tiempo a uno o tiempo a otro, ¿sí? Pero no solamente tiene que ver con la inflación, el poder adquisitivo también tiene que ver con la fortaleza de la moneda en los mercados internacionales. Entonces, afortunadamente, y insisto con la parte de la economía internacional, pues es bien importante irnos más de fondo, ¿no? Afortunadamente, nuestro peso en las últimas semanas se ha fortalecido como nunca, ¿sí? Estamos en 19.70, 19.80, cuando llegó a 25. Si hacemos un poco de recuento de la economía nacional a mediano plazo de los 70 a la fecha, cuando había inflación no se regresaba, se quedaba y se subía. Hoy el peso llegó a 25 y bajó ya a 19.50, 19.60. ¿Sí? Definitivamente, insisto, no es un tema de política económica del gobierno. Tiene que ver más bien con la política monetaria que la determina el Banco de México, que es un organismo autónomo. ¿Sí? O sea, el fortalecimiento del peso es tarea, es obligación del Banco de México, no del gobierno. Por un lado. Por otro lado, Estados Unidos tiene problemas en su política interna y ha provocado que el dólar se debilite. Entonces, ojo, no es que el peso per se sea fuerte, sino que la moneda de relación o con la que más tenemos vinculación, que es el dólar, está debilitándose por cuestiones internas y por problemas de la guerra y por problemas de relación económica de Estados Unidos con China. Entonces, en estos días, el peso se ha fortalecido. Entonces, el poder adquisitivo de nuestro peso se ha recuperado. De alguna manera, los eventos internacionales le están ayudando a la política económica de México. ¿Sí? Pero Lo que platicaste hace un momento, ¿cierto? Sí, o sea, por rebote. O sea, no porque el gobierno está diciendo las cosas, sino que la condición de nuestro país le permite hacer esto, ¿no? Entonces, el poder adquisitivo se pierde cuando hay devaluaciones, no cuando hay inflación necesariamente. Son dos cosas diferentes. Posiblemente compre menos porque tengo menos ingresos, pero el poder adquisitivo se mantiene porque el peso es fuerte a nivel internacional. Entonces, eh, yo creo que más bien nos debemos de ocupar en preguntarnos
si nuestras condiciones locales de empleo se van a mantener. Creo que hay que preocuparnos más bien de esto. O sea, voy a seguir manteniendo mi empleo y en qué condiciones. Porque con la pandemia, mucha gente perdió su empleo o mucha gente dejó de ganar lo que ganaba antes porque eran jornadas reducidas. En lugar de 5 días, ibas 3. Y ahora con esto del home office, pues realmente la eficiencia se ha bajado. Porque, como decía este señor de la empresa Telsa, eh, él decía, ok, no quieren regresar a trabajar físicamente, tengo que asegurarme que trabajen las 40 horas en su casa. Es un tema. O sea, Claro. ¿cuántos realmente, o sea, ahorita con lo del trabajo en casa, cuántas personas realmente cumplen su jornada laboral? Digo, ahí lo Sí, sí, dejo sí. también de tarea, ¿no? Entonces, creo que más allá de preocuparnos por la inflación, que va a ser alta, porque 7% no es un número para que nos dé terror. Es para poner las alertas y las alarmas de que por ahí algo. Y aparece precisamente con esta palabra que preguntabas, Gerardo, ¿no? Estanflación. ¿Qué es la estanflación? Precisamente es el coco de los economistas. Porque como ya hemos comentado, la inflación no es mala en sí, es la forma en que se maneje. Entonces, la inflación genera crecimiento. Incluso lo acabas de comentar, la inflación provoca crecimiento económico. Exacto. Entonces, cuando no hay crecimiento económico y hay inflación, tenemos esta inflación, que es, decía, el coco de los economistas, porque es una situación muy compleja del mercado, ¿no? Porque lo que necesita la economía es que haya crecimiento económico con inflación para que entonces el mecanismo de la economía siga rodando. Pero cuando hay esta inflación, por más que quieras mover la maquinaria económica, no se va a mover, porque no hay forma, no hay dinero, no hay capital. Y lo mencionamos hace rato, lo decías Jorge, ¿no? El capital extranjero es base para nuestra economía. Que yo lo decía también en uno de mis comentarios en otros espacios, cuando el gobierno dice, es que las remesas de capital o las remesas que mandan nuestros mexicanos en el extranjero han incrementado y la inversión extranjera ha incrementado, pues sí es buena noticia, pero no es la mejor, porque lo que significa no es otra cosa más que nuestra economía sigue dependiendo de capitales extranjeros para seguir funcionando. Entonces, si hay esta inflación, olvídate de capitales internacionales. Lo que nos va a quedar nada más son las remesas, pero seguimos dependiendo del capital extranjero. A mí me va a dar más gusto saber cuando me diga el gobierno, los capitales mexicanos se han instalado en las economías internacionales y ha aumentado. Ay, va a ser feliz, porque lo que significaría entonces que México exporta capitales para instalar empresas mexicanas en otros países. Esa es buena noticia. Lo otro, pues bueno, son noticias mediocres, ¿no? Buenas mediocres, desde mi punto de vista, ¿no? Claro. Doctor, de pronto, por ahí escuché un contenido en internet donde se hablaba de que existe la posibilidad de que empiece a generarse algo interesante respecto a la oportunidad laboral versus la oportunidad electorera. ¿Qué significa esto? Que muchas personas que están recibiendo apoyos del gobierno federal están pensando en decir, oye, ¿por qué me consigo un trabajo donde me paguen 8,000, 10,000 pesos y con mi hermano, mi papá, la abuelita, etcétera, el gobierno nos da 15,000 pesos, ¿no? Entonces, de pronto ya no están viendo como una oportunidad ese empleo que está existiendo, porque en realidad sí podríamos decir que es mal pagado, depende del punto de vista, pero esta oportunidad electorera tiene un límite. Y me gustaría hacer esta última pregunta por cuestiones de tiempo. Digamos, ¿cuál es tu opinión al respecto de las finanzas públicas del gobierno mexicano? Digamos, de aquí al 2024, es una bomba de tiempo, bajo este ejemplo que menciono, y sus obras faraónicas de el Tren Maya, la refinería y el AIFA, o sea, digamos, sí va a explotar este tema. Mira, aquí son Las pensiones también, que es otro tema. aquí hay dos temas bien importantes. El primero es el asistencialismo político, ¿no? De campaña, que ya lo institucionalizaron. O sea, ya es toda una institución generar clientes políticos a través de programas
sociales institucionalizados, y como bien lo comentas, Jorge, hay casos documentados donde familias completas no trabajan y todos sus ingresos los reciben a través de programas sociales. Es escandaloso, porque este capital nunca será productivo, nunca. Es Tiene un límite. capital, es dinero que se tira a la basura. No digo, ojo con esto porque se puede malinterpretar, no digo que no deben de existir programas sociales de asistencia pública, deben de existir. Hay ciertos sectores de la población que sí requieren dinero físico para seguir manteniéndose porque sus condiciones sociales, económicas son malísimas y no hay otra forma más que subsistir, fíjense, subsistir, no tener un crecimiento familiar o económico, sino es a través de estas aportaciones del Estado a esos programas sociales. Pero se ha desvirtuado de tal forma que ahorita el gobierno federal está buscando fortalecer estos programas sociales porque sabe que ahí tiene clientes políticos, pero un capital impresionante. Entonces, pues sí, es una bomba de tiempo porque el gobierno federal, al igual que como López sigue haciendo campaña, el gobierno federal necesita seguir teniendo capital para pagar esa campaña. Por eso el empeño de seguir haciendo obras faraónicas. ¿Por qué? No sabemos, no nos hagamos tontos, no seamos ilusos. Gran parte del capital que se le inyecta a estas obras está desviado. ¿Por qué el gobierno federal pone como información delicada y que se va a reservar por 5, 10, 15, 20 años ciertas decisiones de compras de materias primas o de cosas por el estilo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que si entras a rascarle, pues vas a encontrar todo el tiradero, ¿no? Entonces, el gobierno federal ahorita sabe que se le está acabando el dinero, sabe que no hay forma de seguirle sacando con proyectos y que está buscando formas para que obtenga más capital y lo sigue invirtiendo en campaña política. Entonces, este tema sí es una bomba de tiempo. Alguien lo debe detener. Por eso López Obrador se empeña en mantener el control de los poderes del Estado. El legislativo, como que ahí va. La reforma eléctrica es una pantalla para seguir sacando dinero. Lo de Pemex, lo de la Comisión Federal, son empresas de Estado ineficientes, pero son ineficientes porque todo el capital que generan por parte de ofrecer el servicio, es que imagínate, monopolios nacionales para dos servicios, el eléctrico y la gasolina, digo, cualquiera que tenga dos dedos de frente de estudios de administración o de negocios, sabes que esas empresas son rentables al 1000, 2000% y te generan capitales e ingresos impresionantes, porque son productos que todo el mundo consume, la energía eléctrica y la gasolina, todo el mundo lo consume y paga lo que tenga que ser. O sea, yo no puedo decir, si veo el recibo de luz y me dice 1000 pesos, los tengo que pagar. No hay forma de que me cancelen ese pago. Y si voy a la gasolinera, tengo que pagar los 23, 24 pesos por litro porque no hay otra forma de que mi auto funcione. Entonces, ¿realmente son empresas ineficientes? Por favor, nunca haga chicas del gobierno. Por eso, el interés de López Obrador de mantener una política de Estado o de gobierno para que estas dos empresas se sigan manteniendo como monopolios. Entonces, esperemos que no truene la bomba, porque si truena va a ser una crisis política que va a pegar en lo económico, que es lo que nos preocupa ahorita, ¿no? Lo económico. Miren, no sé si ustedes recuerden, pero todavía con gobiernos como Luis Echeverría Álvarez, López Portillo y hasta Miguel de la Madrid, la cuestión económica y la política estaba bien ligada. Todo lo que pasaba en lo político pegaba en lo económico inmediatamente. Pero con Salinas de Gortari, con Cedillo, con Foz, Calderón, Peña, afortunadamente la política económica o el mercado está desligada de la política. Y ustedes lo vieron, o sea, hubo la crisis con Calderón y lo económico seguía funcionando. Había la crisis con Peña en lo político y la economía sigue funcionando. Con López hay una crisis política y la economía sigue funcionando. Pero si truena esto que acabas de comentar, Jorge, creo que ya lo económico y lo político se van a volver a unir y ahí sí que hay que tener mucho cuidado. Ahí sí ya me da miedo ahí, ¿eh? Sí, sí, porque se habla de que sí va a ocurrir, ¿no? Digo, obviamente es
es un pronóstico, ¿no? Pero digo, Sí. si ocurre, ciertamente vamos a ver algo, pues digamos, inaudito tal vez, ¿no? Que sí Entonces, lo comenta Jorge, es una crisis política, es crisis económica, Jorge, doctor, y una crisis política y económica para el 2024. Es una bomba de tiempo, como lo acabas de decir, Jorge, ¿no? O sea, Sí. definitivamente si esto cuando explote va a ser, yo siempre hago mofa de que antes nos decían nuestros papás, híjole, no seas huevón, que te mantenga el gobierno. Y nunca creímos que se iba a volver realidad, mi querido doctor. O sea, ¿qué pasó con este gobierno? Los volvió unos parásitos, unos huevones, y sí, es un capital político que están ganando, son unos clientazos a futuro, porque es realmente lo que van a votar los próximos que van a votar por ellos. Yo tengo sobrinos que los mantiene y que siguen estudiando, pero les dan sus becas. Digo, no estoy en contra de todas estas políticas sociales, porque, por ejemplo, la de los adultos mayores es maravillosa, ¿no? Es una que tiene que ser porque a veces ya no tienen cómo seguir trabajando y necesitan seguir recibiendo dinero. Pero, ¿qué pasó con estos jóvenes? no fue idea de Obrador, ¿eh? No, Por ahí claro me que pasaron no. el dato, no fue idea de él. Y muchos dicen, La y se propusieron a menciona, él y él la adoptó. No exacto. tengo ahorita el dato exactamente, pero me lo compartieron hace poco. O Incluso sea, no es voy a autoría de Obrador. comentar, Jorge, que dice mi mamá, no me ha llegado la ayuda de Obrador. O sea, todavía siguen diciendo Lo eso. asocian. Muchos siguen diciendo que fue política. No fue de él, ¿eh? Eso que queda muy claro. Está existido, estuvo Peña Nieto, existió, estuvo Felipe Calderón y existió. Va a pasar López Obrador y quien venga, van a seguir existiendo estas políticas económicas. Pero ¿Sabes qué realmente, ¿qué sucede, pasa? Gerardo? Dime, Se Jorge. vale soñar, ¿no? Se vale soñar y ahorita ya tienen eso que nunca imaginaron, ¿no? Que el gobierno te mantenga. Pero cuando despierten, Gerardo, se va a convertir en una pesadilla, porque no van a tener ya las oportunidades laborales. Obviamente, pues están viviendo del gobierno, no están siendo productivos, no se están actualizando, no se están capacitando y bueno, el futuro del país es incierto, tomando estas premisas, ¿no? Estas consideraciones. Así es. Sí, incluso, miren, tanto la oposición como el mismo gobierno lo ha manifestado así de descaradamente, ¿no? Morena dice, si perdemos, te van a quitar todos tus privilegios, hablando de estas becas. Exacto. Si no votas por nosotros, todo esto que estás teniendo, te lo van a quitar a nosotros. Y los otros dicen, esto que te está dando el gobierno no es del gobierno, es de los impuestos que pagamos los demás. Entonces, ahí saben, todo el mundo sabe que es toda una estrategia política, muchos de estos programas sociales, y como hemos dicho, no estamos en contra de los programas sociales. El ejemplo que puso Gerardo ahorita de los adultos mayores es evidente. Hay muchos adultos mayores que por lo que sea, porque ya si empezamos a buscar razones, pues nos vamos a perder, pero el punto es el siguiente, no tienen recursos para el día a día los adultos mayores, pero tienen sus hijos gandallas. Yo he visto que van la familia completa al súper y ¿con qué pagan? Con la despensa del abuelito. Y Sí, dices, oye, espérame, ese dinero es para el abuelito, no para la familia. Pero él vive con nosotros y nosotros lo mantenemos. Oye, espérate. No, pero bueno, es un tema que da para mucho, precisamente. un tema que tenemos que tratar posteriormente, mi querido doctor, porque la verdad es que qué fructuosa ha resultado esta entrevista. Nos ha gustado a mí en lo personal y Igual, igual. los ejemplos que has dado Gracias, así Jorge. súper puntual. Y bueno, tendremos seguramente más pláticas y seguramente vendrán los A la orden. comentarios, más pláticas sobre todos estos temas que has comentado. ¿Qué opinas, mi querido Jorge? No, pues la verdad también muy contento, no tenía el gusto de conocer al doctor Herrera, pero bueno, ya tuvimos aquí la oportunidad de charlar y esperemos que no sea la única ocasión, incluso hablar de otros temas también, nos apasiona la política a los tres, digo, por lo que pude ver antes de iniciar esta charla con el doctor. Y bueno, creo que es sano, creo que independientemente de lo que te dediques, tu profesión, tu vocación, debemos de interesarnos más y participar en política. Pareciera que es algo que está estigmatizado y está mal desde ese punto de vista, porque precisamente por eso
es que tenemos este tipo de gobiernos que no cambian las familias y se hereda del abuelo al papá, al hijo, al nieto, al yerno, a la cuñada. Y bueno, así han pasado décadas. Pero próximamente esperemos tener otra charla en otro tenor. Pero muchísimas gracias, doctor. Es un gusto poder platicar aquí con usted, igual a la comunidad que nos sigue. Muchas gracias por la invitación y pues definitivamente creo que la política nos apasiona porque sabemos que a través de ella vamos a lograr siempre mejores cosas. Por eso la importancia de estos programas, porque lo que generamos es conciencia y cultura política, que es lo que nos hace falta. Y ahí lo dejo porque si no me emociono y le sigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y lo acabas de cerrar con broche de oro esta plática, esta entrevista que tuvimos contigo. Acabas de cerrar. La cultura política nos hace mejores, nos hace falta. Nos hace muchísima falta, y este espacio para eso se creó. Espacio político se creó justamente para eso, no para criticar, no para decir, sino simplemente cómo van las cosas, van bien, van mal. Si van bien también lo diríamos, si van mal por supuesto que también, porque es lo único que queremos, y es un México nuevo y renovado para nosotros, sangre nueva. No queremos a los mismos de siempre, y lo acabas de comentar, solamente les hace falta cultura política. Así que muchísimas gracias, doctor, nos estamos viendo. Muchas gracias, Jorge, y que tengan Hasta luego, doctor.